Tras 11 años de espera, hoy se iniciaba en la localidad portuguesa de Valencia el juicio contra las 4 personas que habrían visto por última vez con vida al empresario Guillermo Collarte en octubre de 1999. Se trata de dos socios del empresario, José Gerardo Torres Ábalo y Luis Sánchez Lavandeira, un ex edil de Valencia, José López Rodríguez, y el presunto sicario, presuntamente encargado de raptar a Collarte y pedir una recompensa, Víctor Manuel Díaz Pereiras. Un jurado mixto compuesto por 3 jueces y 4 ciudadanos decidirá si, como dice la Procuraduría portuguesa, los 4 detenidos son condenados por un delito de secuestro agravado, ya que Collarte aún no ha aparecido. Según la Procuraduría, 3 de los acusados dejaron solo al empresario en la obra para facilitar el secuestro. Guillermo Collarte ya había sido víctima de un secuestro exprés en agosto de 1998 en la localidad de Patos, una causa archivada de forma temporal en un juzgado de Vigo. La larga espera de la familia por este juicio ha estado enjuagada por otro proceso judicial, saldado con la condena de 3 personas por extorsionar a la hija del empresario Berta Collarte. Esta familia orensana espera que el juicio aclare su paradero.